Bendecido sábado y gracias por reunirse otra vez con nosotros en este estudio de Efesios. Estamos en Efesios 4. Esta es la segunda parte y creo que puede ser que podamos terminar este estudio en esta parte. Antes de empezar, vamos a tener una oración y vamos a entrar al estudio. Gracias Dios por este día, gracias por este sábado que tú nos estás dando, otro sábado que es el día tuyo para poder estar en armonía contigo y poder estar caminando contigo y con tu Hijo Jesucristo. Te pido que tú nos ayudes en este estudio, que no abras las mentes, que abras las mentes de lo que están oyendo, que los temas que se esté tocando, que no solamente tiene que ver con Efesios, pero otros temas que como se han visto en estos estudios, brincan, puedan ayudar a las personas, poder entender los temas y también poder ayudarlos a ellos, no solamente ser edificados, sino también poder edificar otras personas. Te pedimos que nos dé tu espíritu, que nos guíes en todo y que podamos tener un buen estudio, un buen sábado. Y en el nombre de Jesús, amén. Entonces, como estaba diciendo, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Y donde nos quedamos fue en el versículo 8. Voy a leer los versículos nada más, pero vamos a regresar, vamos del principio hasta ahí, pero vamos a regresar al 8 y de ahí donde vamos a continuar. Eh, Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, si recuerdo bien, lo último que nosotros quedamos en el estudio anterior, um, estamos en el versículo 8, estamos hablando, porque hablamos mucho de ya del 1 al 7, que íbamos a ver de quién específicamente estaba hablando, de quién fue que subió a lo alto, quién llevó cautivo la cautividad, Dios dones a los hombres, y vimos que, como dice los versículos, y estamos viendo quién la misma Biblia, no solamente lo que nosotros creemos, pero lo que la misma Biblia estaba identificando esa persona. Entonces nosotros vimos, ¿verdad? Que el que subió a lo alto, vamos a poner aquí, el que subió a lo alto, que primero bajó, que también subió para llenarlo todos, nosotros nos dimos cuenta que era Jesús. Antes de continuar, de ahí, quiero ver de dónde es que Pablo, porque cita el versículo 8, donde dice, por lo cual dice, si uno a lo alto, llevó cautivo la castidad y dio dones a los hombres. Porque eso es una cita donde Pablo cogió del Antiguo Testamento. Esa cita se encuentra en Salmo 68, versículo 18. Ahora quiero, bueno, la razón por la que lo digo es porque hay personas que creen que Jesús no existió antes de María. Por eso es que estamos en este versículo. He hablado con personas, muy pocas, pero hay personas afuera que creen que Jesús no tenía una preexistencia, que Jesús vino a existir solamente con María y que solamente era hombre. Y para los versículos, cuando tú le explicas a ellos o le enseñas versículos en la Biblia del mismo Pablo, y de Juan también, como hemos visto, que dice que por medio de Jesús todo fue creado y que Jesús creó, etc. Lo que ellos dicen es que solamente Jesús estaba en la mente de Dios y que entonces que él después vino a la existencia después de toda la creación, ¿verdad? Pero como está en la mente de Dios, entonces una forma u otra, ellos tienen una confusión que dicen que por eso es que esos versículos están ahí. Cuando los versículos específicamente hablan que Jesús
fue por medio de quien Dios creó. Pero aquí, ¿verdad? En esto, depende cómo ustedes interpreten. Nosotros vemos a Jesús desde el Antiguo Testamento. Ah, déjeme abrir aquí un poquito el capítulo para que podamos ver. Salmo 68. No quiero tomar mucho tiempo porque yo tuve que... ah, por ejemplo, dice, los carros de Dios, versículo 17, se cuentan por ventanas de millares y millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la captividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios, o Jehová Dios. Hay un estudio que nosotros, si tienen tiempo, que nosotros hicimos, que se llama, está titulado, es un playlist, una lista, Jesús en el Antiguo Testamento, donde nos ayudan a identificar a Jesús en el Antiguo Testamento. Como se hizo ese estudio y me di cuenta que en Efesios 4, versículo 8, Pablo está citando este versículo de Salmo 68, yo decidí, versículo 18, ah, tratar de usar algunos de lo que aprendimos allá para poder conectar aquí. Ah, y si ven aquí, más o menos, no estoy diciendo que está perfecto, porque le di una repasada para ver si podía, pero más o menos para que vean, tengan un gusto del estudio ese, que aunque es largo, pero no ayuda a llegar a este punto, vamos a mirar algunos versículos nada más y continuamos. En Salmo 68 dice, y recuerden otra vez, el azul siempre lo pongo para el Padre y el rojo siempre lo pongo para el Hijo. Levántase Dios, sean esparcidos sus enemigos y van de su presencia. Eh, versículo 2, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Si recordamos, creo, no, ya se mudó donde es, pero hay un versículo que creo que es en Isaías, creo, si no estoy equivocado, donde habla que Dios, bueno, hay un versículo donde Pablo lo dice, que Dios es un fuego consumidor, y creo que es en Isaías, si no es en los Salmos, donde dice que los impíos no pueden estar delante de la presencia porque serán quemados, y vemos aquí la misma idea, hablando del Padre. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, ya es su nombre, alegrados delante de él. Versículo 5, padre de huérfanos y defensor de viudas. Si recuerdan en Malaquías, yo creo que estaba en la respuesta a una pregunta de Malaquías versículo 4, capítulo 4, versículo 6, Malaquías 3 creo que es, que dice, no tenemos todos un padre, ¿verdad? No fue un Dios que nos creó a todos, el Dios es el padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, etc. Versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Quién es la presencia de Dios? La presencia de Dios es Cristo. Está el versículo, creo que se cita en los Salmos, donde dice que el ángel de su faz, o el ángel de la presencia de Dios, que eso está en el estudio que se hizo, fue el que salvó al pueblo de Israel. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Abundaste lluvia, esparciste, oh Dios. Continúa. Ahora, versículo 11. Vemos que el Señor, ahora cambia el Señor. Versículo 11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como las alas de paloma cubiertas de plata. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como mayres de oro. Cuando esparció el omnipotente los reyes ahí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Vemos aquí, hablando de Jesús, él fue echado, ¿verdad? Él va a ser como alas de paloma cubiertas de plata. Si recuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos, o no es, cuando dice a Jerusalén y llora, dice, oh, como yo pudiera cubrirte como una gallina cubre. Ahí están las conexiones. Eh, versículo 15, monte de Dios, ese monte Basán.
al monte que creó Dios para su morada, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Ahora, versículo 17, los carros de Dios se encuentran por ventanas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Sinaí es aquí en la tierra. Y recuerden el versículo en Efesios capítulo 4, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí vemos que Dios está llamando, está mandando. Recuerden que cuando Jesús subió, que subía en el final de los evangelios, que vemos que Jesús está subiendo, ¿con qué él se fue? Con una nube de ángeles, ¿verdad? Los carros de Dios se cuentan por ventanas de millares y millares. Los carros tienen que ver también con los ángeles. Hay otro estudio que se puede hacer un día sobre eso. El Señor, que es Jesús, viene del Sinaí a su santuario. Esto no es parte del estudio, pero estaba estudiando esto ayer, creo que fue, en Hebreos, hablando sobre un amigo mío, el clamor de medianoche, Geser y yo estamos hablando de un tema específico, y Hebreos salió y vemos que esto conecta ahí también. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Viste? Los carros de Dios, Dios, como dice también Apocalipsis, capítulo 12, que Dios, el niño, Dios se lo llevó para arriba, es el Señor, y Él va a ese santuario. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿Quién es quien nos libra de la muerte? ¿Quién Dios le dio vida en sí para que se la dé a quien quiera? Se lo dio a su Hijo. Y también su Hijo, si ven el estudio, tiene el mismo nombre también, Jehová. Vean el estudio para que puedan ver un poco más. Solamente quería enseñar cómo lo que se aprendió hoy se puede usar para el resto de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, para que puedan hacer conexiones y poder ver cosas un poquito mejor. Eso es eso. Vamos a regresar otra vez aquí a Efesios 4, versículo 8. No quería desviarme, pero bueno, ya que lo vimos, para que vean, se motiven para que vean esa serie. Sabemos que subió lo alto, ya hablamos sobre todos estos versículos y qué es lo que significan y qué es lo que trae. Es Jesús, ¿verdad? En el versículo 11, y el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y él mismo, sabiendo que él mismo, el que subió lo alto, que primero descendió primero a la parte más de la tierra, ese mismo subió para llenarlo todo. Ese mismo es el que constituyó a estos diferentes dones, le dio estos diferentes dones. Fue el mismo Jesús y no fue otro que constituyó estas cosas. ¿Y por qué fue el que lo constituyó? Y esto es, vemos aquí versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él constituyó, el mismo Jesús, el que constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas y todo esto, etcétera, es para edificar el cuerpo de Cristo. Esto aquí, ¿verdad? Quedándonos aquí un momento, me lleva a unos versos muy populares, el cual está muy mal entendido y se usa para una doctrina que quita las llaves al reino de Dios, las mismas llaves ya que vimos en el estudio pasado, que se dio un buen tiempo para eso. Y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Nosotros vemos, si vamos aquí, versículo 4 al 7, ¿verdad? Donde dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el mismo es el Espíritu, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, entonces es el mismo. Vemos que es una repetición de Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, donde nos dice que hay un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, etcétera. Hay un Señor, una fe, un bautismo, y hay un Dios y Padre de todos. Somos la misma repetición que se está haciendo. Ah, ya, como dije, esto ya lo hemos tocado en el estudio anterior, pero quiero que veamos lo siguiente. La diversidad de dones vienen del Espíritu, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 8, creo que es, aquí dice, porque a este, en 1 Corintios 12, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, etcétera. A las diversidades de dones vienen del Espíritu. Por esta razón, muchos concluyen incorrectamente que el Espíritu Santo es otro Dios. Pero dejemos que Pablo, y no nosotros otra vez, dejemos que el mismo Pablo nos explique lo que él está diciendo y no saquemos un versículo fuera de contexto y de su fundamento y hacer lo que queramos para manipularlo al error. Eso mismo ha estado haciendo Satanás con la humanidad desde el día que habló con Eva. Satanás está haciendo esta misma cosa, manipulando la palabra de Dios desde el tiempo de Adán y Eva. Si nosotros vamos a unos capítulos anteriores, ¿verdad? Como dije, el contexto y el fundamento, viendo el fundamento siendo establecido, como he dicho anterior, que si vamos, siempre deberemos ir al principio de la carta para ver el fundamento establecido. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que hay solamente un Señor Jesucristo. Hay un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En la próxima carta a los Corintios, capítulo 2, Corintios, capítulo 3, la segunda carta de Corintios, segunda Corintios, capítulo 3, versículo 17, Pablo nos dice que el único Señor, ¿verdad? Que nos mencionó en 1 Corintios es el Espíritu. Como dice aquí, porque el Señor, Él es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En otras palabras, el Espíritu es Jesús mismo y Jesús nos da su Espíritu. Como ya leímos en Efesios capítulo 4, versículo 8, es Jesús mismo que dio dones, o como dice en Salmo 68, 18, Él tomó dones para los hombres. Para poner el versículo 8 de nuevo en su contexto, el versículo 7 nos dice la manifestación, déjame ver, aquí está. Déjame ver aquí, creo que está aquí regresando a 1 Corintios 12, versículo 7, ¿verdad? Como estaba diciendo, para poner el versículo 8 que nos dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y los dones que es Jesús que nos da a nosotros. Si vamos al versículo anterior, versículo 7, él nos dice que es la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es? Esto es la manifestación de la vida de Cristo en el hombre. Vemos que todo esto son dones, estos dones son características de Cristo mismo, ¿verdad? Como dice aquí, sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, o otra profecía y otro discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Estos son características de Jesús, de Cristo mismo. Y esto es la manifestación del Espíritu de Cristo o la manifestación de la vida de Cristo, que es la manifestación de Cristo en la persona de uno. Todo esto lo hace Cristo, ¿verdad? Por medio, dar los dones, por medio de su Espíritu, como nosotros vemos en Colosenses 1:27. Vamos a ver aquí. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como dije yo, como estaba diciendo, es Cristo, su vida, que es el mismo Cristo que está en vosotros. Esas son características de él por medio de su espíritu. Marcos capítulo 14, versículo 36 nos dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no la que yo quiero, sino lo que tú. Déjame ver aquí. Romanos, a lo mejor tengo puede ser que tenga ¿cómo se llama? El versículo equivocado, a lo mejor era otro versículo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar con otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ah, ya entendí. Jesús, vemos aquí en Marcos capítulo 14, versículo 36, cuando Jesús estaba a punto, estaba orando para que no pasar por la experiencia de la cruz, él decía Abba Padre. Y ahora vemos en Romanos 8:15 que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Quién es que clamaba Padre? Jesucristo. El espíritu de adopción es el espíritu de Cristo. Por eso aclamamos Abba Padre. Como dice aquí en Colosenses 97, que el misterio entre los gentiles es que es Cristo en vosotros, no otro. Continuando con Gálatas 4:6, ¿verdad? Este es el espíritu de adopción que clama a Abba Padre. Nos dice Pablo, y por cuanto nosotros somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Si ponemos todo esto junto, vemos que el espíritu que da dones, y estos dones son características de Cristo, esta manifestación, que es la manifestación del espíritu, es el espíritu de Cristo. Por eso es que es Cristo que fue y subió a lo alto y dio dones a los hombres. Vamos a continuar al versículo 13, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya nosotros cubrimos este versículo por arriba, arribita, en el primer estudio de este capítulo, tocamos este versículo. Y vemos que Jesús es el que nos da diferentes dones por medio de su espíritu para tener diferentes roles. Todo esto es para perfeccionar a los santos para la hora del ministerio. Y esto es lo que hemos visto, estamos resumiendo ahora. ¿Y por cuál razón es que se está haciendo estas cosas? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vamos para ahí mismo. Todo lo que hemos leído, ¿verdad? Que Cristo nos da dones, el Espíritu de Cristo, que hay todas estas cosas que hemos estado hablando, todo esto está para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vamos a parar ahí y después continuamos con el versículo. Por esta es la razón que hemos cubrido hasta ahora. ¿Cuántas iglesias, como estamos parando y quiero hacer esta pregunta, cuántas iglesias tenemos nosotros en el mundo? No sé si Gustavo o Felipe quieren responder. ¿Cuántas iglesias tenemos en el mundo? Y yo sé que es mucho, se pueden decir muchísimas iglesias. Sí, muchísimas. Ok, muchísimas. Otra pregunta. ¿Cuántas diferentes... Diga. Okay. Yo pienso, ¿Cuántas dime? Yo pienso que iglesias, pienso que hay dos. Bueno, estoy hablando, no a lo mejor en el contexto que tú estás pensando, estoy hablando por general. ¿Cuántas iglesias? Nosotros sí, exacto. Right. Salimos a la calle y vemos una iglesia aquí, caminamos un poco más, vemos otra iglesia allá. Es yo sé por dónde tú vienes y tienes razón. Okay, estás hablando de templos. Sí, de ejemplo, ajá, en general. No tan... Ya, no porque... tan... Sí, porque sí hay dos. Sí hay dos. Porque sí, hay dos, pero que se dividen en diferentes denominaciones, en el cual muchos de ellos están siguiendo el camino equivocado. Y esa es mi segunda pregunta. Y esa va a ser mi segunda pregunta. ¿Cuántas diferentes denominaciones, cual también incluye las que dicen que no son denominacionales? Porque hay muchas que dicen
No, nosotros no somos denominacionales, pero sí en cierto punto ellos vienen de una denominación. ¿Cuántas diferentes denominaciones hay? Y creo que ustedes ya respondieron. Hay muchísimas denominaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas de ellas tienen unidad de fe? El versículo dice hasta que todos lleguemos a unidad de la fe y vamos para ahí mismo. ¿Cuántos de ellos tienen unidad de fe? Y la respuesta debe ser una respuesta solamente, debe haber ahí. La voy a responder. Deberían ser todas las iglesias, deberían estar unidas o tener una unidad de fe. No dije cuál fe, dije que estén unidos en la fe. Ahora, pero la fe que ellos tienen es la que fue establecida por Jesús y los apóstoles. Es la pregunta. ¿Es la fe en cual ellos están unidos la que fue establecida por Jesús y los apóstoles? ¿Podemos decir que ellos en verdad tienen la fe que tiene Jesús? ¿Ok? So, están unidos, hay muchísimas denominaciones e iglesias y deberían estar todas unidas, pero están unidas en la misma fe que fue establecida por Jesús y los apóstoles. ¿En verdad tienen la fe que tiene Jesús? Es la pregunta. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 25. Y esta es la fe de Jesús y los apóstoles, a quien Dios, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por lo alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 3. Esto tiene que ver con la fe, ¿verdad? Estamos hablando de la fe aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a ir a un versículo más. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recuerden, estamos hablando de la fe. ¿Ok? ¿Creen ellos, como dice Jesús, que Dios es uno, el Padre, y guardan los mandamientos de Dios? Y voy a responder por ustedes. La respuesta a esto es no. La mayoría de las denominaciones, empezando con el más fácil, no guardan los mandamientos de Dios. Y lo vemos porque empezando con el mandamiento más fácil, que es el sábado, no guardan el sábado. Es el único mandamiento de Dios en que ellos pelean y se esfuerzan para deshacerse de los mandamientos de Dios. Y la primera pregunta, y la primera parte que yo dije, que pregunté es, ¿creen ellos que Dios es uno, el Padre, como es la fe de Jesucristo? No. ¿Y los apóstoles, como hemos visto hasta el día de hoy? No. Ellos no creen en eso. Ellos creen en una Trinidad. Otros creen en el triteísmo, que es la deidad, que la misma cosa, es solamente el paso antes de llegar a creer en la Trinidad. Otros creen que Jesús nunca existió, que Jesús no es en realidad el Hijo de Dios. Hay muchos, pero todos estos niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, regresando a Efesios 4 y versículo 13, continuamos con el versículo. Vimos que ellos están unidos en una fe, pero dice el versículo para establecerlo más, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Todos pueden estar unidos en una fe, pero el otro requisito es tener el conocimiento del Hijo de Dios. Y es este mismo desconocimiento cual Satanás ha triunfado en crear, que la mayoría del mundo cristiano tienen en común. No creen que Jesús es el Hijo literal y verdadero de Dios. Como se ha estado mencionando, la Trinidad, que es la más famosa de todas, la que de cual todo otro error sale, establece la mentira que Jesús no es el Hijo de Dios y que no es Jesús que está con nosotros, pero otro espíritu. Hemos tratado ya esto en la presentación que se hizo, que se llama Evangelio versus Trinidad, que está ahí puesta. Ahí se amplía mucho más esta idea.
Ahora, diga, Gustavo. Estaba viendo aquí, de acuerdo a lo que dice el versículos 2 y 3 de Efesios. Okay. La parte dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Dónde es eso? Eso es en Efesios 4, verso 3, versos 3. 2 y 3. Sí. 2 y 3, ya entendí. Sí. Como podemos ver aquí en el libro de, antes de eso, dice, ¿verdad? En el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en Colosenses 3, capítulo 3, verso 12 y 13, que también esto viene a encajar en lo que se 2 y estaba 13. hablando acerca de las, sí, esto viene a encajar acerca de lo que se estaba hablando acerca de las diferentes denominaciones también. Pero en Colosenses 3, 12, 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora bien, lo que dice también aquí en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34 al 35. Muchas personas pueden profesar que están sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero en realidad no tienen ese amor. Ya no mora Cristo en esas personas, porque viven de estar señalando, de estar hablando de cosas que no deben. Hay personas que consideran que están exhortando con sus propias palabras, pero va en contra de lo que dice la Escritura. Veamos lo que dice en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora bien, veamos que en una pareja, en un matrimonio, ¿qué es lo que los une a estas dos personas? El amor que se tienen el uno al otro. Muchos también en estos tiempos, quizás por atracción, quizás porque se gustaron o les atrajo algo del físico de la otra persona, entonces pretenden ser una, pretenden ser la pareja perfecta del mundo, pero entonces surgen los problemas. ¿Por qué? Porque no hay amor de por medio. Cuando surgen los problemas, entonces se separan, cada quien toma su camino. ¿Por qué? Porque no existe un amor profundo, y es lo que acontece con la humanidad en estos tiempos, que profesan servir a Dios, pero cuando se ven en las circunstancias más apretadas, entonces simplemente se alejan, se separan, desconocen quién es Dios. Aún dentro de su angustia, pueden llegar a decir que Dios no existe, porque ¿por qué les está ocurriendo eso? Ahora en Juan 4, en primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 12, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora bien, vuelvo a usar el ejemplo de la pareja, ¿verdad? Cuando hay un amor profundo y ambos se aman, estos dos se respetan. Sea cual sea, si van solos en la calle o van solos a una fiesta, por decirlo así, aunque hayan otras mujeres, aunque hayan otros hombres que le atraigan a la mujer y que la mujer le atraiga al hombre, pero si hay un amor sincero, nunca va a haber traición, siempre va a haber fidelidad. Ahora, cuando las personas no quieren aceptar que no existe una deidad, que existe una Trinidad, no le están siendo fiel a Dios, porque entonces ellos están optando, están diciendo, es como por decir, yo amo a Dios, pero prefiero tener un amante. Es más o menos algo parecido, no sé si me doy a entender. Sí, eso era todo. Sí, sí, y que eso yo creo que va bien con lo que puedes continuar diciendo. Como empezaste, que ha llegado hasta aquí y para conectar, como dijiste, con todo, regresando a Efesios 4, 2 al 3, de eso lo que tú estabas diciendo es lo que estaba tratando también de decir en el estudio, en la primera parte de Efesios 4 que hicimos. Con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, que eso se nos hace duro hacerlo. La única forma que lo podemos hacer es por medio del Espíritu de Dios. En 1 Juan capítulo 4, continuando a lo que tú estás leyendo, nos dice en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, etcétera, que nosotros nos ha dado de su Espíritu, y ese Espíritu de Dios, ¿verdad? Que Él nos da a nosotros, que es el Espíritu de su Hijo, como hemos leído, que es Cristo en vosotros, nos da esa mansedumbre, que es duro, que es contra la carne, como nosotros hemos visto en Efesios capítulo 2. Todo eso tiene que ver con lo que hemos estado estudiando. Continuando por donde estábamos, ¿verdad? Porque todo lo que tú dijiste encaja muy bien si han estado siguiendo los estudios, encaja todo bien, empieza a resumir muchas las cosas. Pero continuando, ¿por qué he estado yo empezando a tocar este tema, verdad? Porque tú mencionaste tener otro espíritu, ¿verdad? ¿Por qué he estado empezando a tocar este tema en la Trinidad, en este estudio? Porque la Trinidad, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae un Dios que es dividido en tres o hasta tres dioses, esos que no quieren creer que una Trinidad, que quieren decir, no, yo no creo en la Trinidad, yo creo en la deidad, que es la misma cosa, pero con otras palabras, que son tres dioses que están juntos en una unidad. Como nosotros hemos visto, depende de qué espíritu tienes, depende si eres libre o tú sigues en la esclavitud. ¿Verdad? Si tienes el Espíritu de Cristo, estás libre, como dice 2 Corintios 3:17, pero si no, tienes el Espíritu del otro. Depende si nosotros recibimos el verdadero Espíritu de Cristo por medio del conocimiento del Hijo de Dios para llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o podemos estar nosotros en la imperfección. De eso se trata el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto depende del espíritu que uno crea, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? O podemos creer que no es el espíritu de Cristo, que no es Cristo en vosotros, y nosotros continuar en la imperfección. Y todo esto lo estoy hablando porque continúa el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con justicia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Ese versículo 17. Y Pablo continúa ahí, y no yo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué, versículo 18, donde dice ajenos a la vida de Dios, por qué están ellos ajenos a la vida de Dios? Y hemos leído porque su entendimiento está entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay. Ellos están ajenos de la vida de Dios por esa razón. Y ahora, ¿qué vida es la que Dios tiene? La que ellos están ajenos. Esa es la vida eterna, como debemos saber. Se debe saber ya. ¿Y cómo es que nosotros recibimos esta vida eterna? Por medio del engendrado Hijo de Dios, dándonos su Espíritu Santo, que vemos aquí en Juan capítulo 5, Juan aquí capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida eterna y se le ha dado al Hijo para que tenga vida eterna. Y por eso es como que recibimos esa vida eterna, por medio del engendrado Hijo de Dios, como se leyó también el que se leyó anterior. ¿Y por qué están lejanos otra vez, como dice aquí? ¿Por qué es que estas personas están ajenos de la vida de Dios? Porque cuando se le dice la verdad, debe de oír y recibir, ellos endurecieron su corazón. Igual que vemos aquí en Juan capítulo 5, voy a poner esto aquí, Juan capítulo 5, versículo 37 al 38. Juan 5:21 que estaba mencionando, para llegar ahí, el Padre tiene vida en sí mismo, que es vida eterna, se le ha dado a su Hijo a tener vida en sí mismo, y en el versículo 21, en el versículo anterior, nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Por qué estaba diciendo, preguntando yo? ¿Por qué es que están lejanos los que creen en otro espíritu, los que no tienen el espíritu de Cristo? Vemos aquí en Juan 5, 37 a 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Continuamos en el capítulo 6, 63, 64. Jesús dice de nuevo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y regresando para atrás al capítulo 5, continuando del 38 al 39 al 40, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué es que están ajenos otra vez? Porque no creen en la palabra de Jesús. Cuando se habla aquí, estaba leyendo en otro lado, en Juan 6, 63, 64, cuando dice el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No está aquí hablando, si recuerdo leer correcto, no está hablando aquí de doctrina, sino está hablando de su propia característica, su propio, del mismo. Las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. El espíritu es vida. Ahí está la relación ahí. Que no es necesariamente lo que está leyendo, eso no quiero traer esa cita ahora mismo para aquí, para no, como esto es para todo el mundo. Ahora, está hablando, hemos visto que ellos, la persona aquí que Jesús le está hablando, han endurecido su corazón, ¿verdad? A creer las palabras de Jesús. ¿Y de qué verdad es la que ellos endurecieron su corazón? En la misma verdad en cual los judíos también endurecieron sus corazones. La verdad que Jesús es el Hijo de Dios, como lo dice aquí Mateo 27, 39 al 43. Y los que pensaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole,
con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Vemos aquí que los judíos también endurecieron su corazón en la forma que trataron, y los líderes también religiosos, y porque no creyeron a Jesús. Por esto, Pablo escribió la carta titulada Hebreos, donde su propósito es convencer a los judíos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y él escribió, que no lo tengo aquí, pero si leen en el capítulo 3 y el 4, tenemos esta cita: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso se encuentra en el capítulo 3 y 4 varias veces. ¿Y qué es lo que dice la voz de Dios, verdad? Para que no demos endurecer. ¿Qué es lo que dice la voz de Dios? Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. En el 1 Juan capítulo 4, hablando de lo que dice la voz de Dios, versículo 3 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y regresando al capítulo 5, el versículo 13, que es el próximo versículo que está en el capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De esto es lo que consiste la vida eterna. Y por esta razón, el versículo 18 nos dice que muchos, teniendo el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, porque por medio de la ignorancia ellos endurecen su corazón y no creen que Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Debe de recibir el verdadero Espíritu Santo, el Espíritu de la vida de Dios. Ellos reciben a alguien mascarado como Dios, el Espíritu Santo, que ellos adoran como el que está aquí ayudándonos. Adorar al Hijo de Dios, adoran a otro espíritu. Son, el versículo 14, aquí versículo 14, son esos niños fluctuantes que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las altimanas del error. Eso es lo que ellos son, niños fluctuantes. En el versículo 19, ¿verdad? Empezando con el versículo 17. Esto pues digo yo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo dice que no sigamos andando como los gentiles, que después que han rechazado al verdadero Dios y su Hijo, entonces vemos aquí otra vez el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Continuamos en el versículo 20 hasta 23. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo aquí nos está diciendo que no andemos como el viejo hombre, pero como el nuevo hombre creado según Dios. Pero quiero ver algo específico, cual tiene que ver aquí otra vez con el tema que he decidido tocar.
En el versículo 21 nos dice, ¿verdad? Si en verdad le habéis oído, ¿verdad? Etcétera. Nos dice que verdad le hemos oído y hemos aprendido de él. ¿De quién está aquí, se está refiriendo aquí Pablo? Se está refiriendo de Jesús. ¿Y quién le estaba hablando? Pablo aquí, ¿a quién le estaba hablando Pablo? A los gentiles. Ahora la pregunta es, Pablo otra vez dice aquí Pablo dice, si en verdad le habéis oído, ¿verdad? Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Otra vez, de quién está hablando Pablo que enseñó, que ellos oyeron, que ellos aprendieron? Está hablando de Jesús. ¿Y esta carta para quién es? Para los gentiles. Voy a ponerle contexto mejor ahí. Ahora, llegaron los gentiles a conocer a Jesús personalmente, ¿verdad? Y la razón que te hicieron esa pregunta, o empecé así, es sabiendo de quién se está hablando y a quién Pablo está escribiendo. ¿Llegaron los gentiles a conocer a Jesús personalmente? No, no llegaron. Los gentiles no conocían a Jesús personalmente, nunca vivieron con él. Igual como Pablo, que no estuvo con Jesús y después persiguió a la iglesia, muchos de ellos no oyeron de Jesús hasta después que Jesús ascendió. Pero ¿quién es el que Pablo dice que ellos, al igual que Pablo, han oído y han sido enseñados por Jesús? No, han sido enseñados y eso es por Jesús, no por otro, como muchos han estado empezando a confesar hoy en día. En otras palabras, a estos gentiles que nunca vivieron con Jesús, igual que Pablo nunca vivió con Jesús, y esto lo hemos visto en otros estudios, Pablo fue enseñado por Jesús, él oyó de Jesús o aprendió de Jesús y fue enseñado de Jesús, o oyó la voz de Jesús y aprendió de Jesús, igual que los gentiles que nunca conocieron a Jesús. Un estudio anterior nosotros tocamos ese tema. Nosotros, y eso es por medio de qué? Por el Espíritu de Cristo que están en ellos. En el versículo 22-23 que ya se leyó, nosotros debemos ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. ¿Ok? Continuando el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ok? No debemos nosotros aquí, está diciendo, no debemos mentir y debemos solo hablar la verdad unos al otros. Por esta razón, otra vez, he decidido, viendo lo que está pasando en las iglesias, especialmente de la que yo vengo, reenfocar este tema de la Trinidad y de la tercera persona. Ese tema tiene que ver con la vida eterna. Depende de qué espíritu tengas, depende si tienes la vida eterna o no. Si tienes a otro, no tienes la vida eterna. Si tienes el espíritu de Cristo, tienes la vida eterna. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida saca de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los gentiles. Aquí vemos ejemplo de reglas de vidas por la cual nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Y versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y a nosotros vimos en el capítulo 1, versículo 13, que nosotros que hemos oído y creído, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, un tema que otra vez ya nosotros tocamos en el primer capítulo. También nosotros ya hemos profundizado en este capítulo que Jesús es el que da los dones por medio de su Espíritu. Y ahora vemos de este Espíritu Santo que nos sella es el Espíritu de Cristo. En Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice, ahí está el versículo que decía en Efesios capítulo 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese estudio que en el capítulo 1 lo abre mucho más, si van ahí lo ven.
Otra vez, vemos ese Espíritu Santo que nos siga, es el Espíritu de Cristo. Como dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. So vemos que él es deme un segundo. Quería decir aquí, aquí el Señor en diferentes versiones, si miramos diferentes versiones, nos dice que es la palabra del Señor debe ser Dios, ¿verdad? Porque la iglesia es la iglesia de Dios. Vemos también en Efesios 4:11 que es Jesús que constituyó los obispos, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 11, déjeme poner estos hechos primero antes de yo hablar. Él mismo, hablando de Jesús, constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Vemos aquí que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Jesús, ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor. Eso es una de las cosas que el Espíritu de Cristo, que ha sido manifestado a ciertas personas, que ha puesto por obispos. Vemos aquí que el Espíritu Santo, en este versículo, Hebreos capítulo 20, versículo 28, que el Espíritu Santo ganó la iglesia de Dios por medio de su propia sangre. Y la sangre que se está hablando aquí es la sangre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si estamos hablando de un tercer Espíritu Santo, otro consolador que no es el Cristo mismo, ese nunca vino, se convirtió a hombre y sangró por la humanidad. Pero Jesucristo sí fue el que vino y sangró por la humanidad. Él murió en la cruz y soltó su sangre, su propia vida. El Espíritu Santo, la cual él os ha puesto, etcétera, la cual él ganó por su propia sangre. So, hasta aquí vemos en Hechos, el que está aquí, lo más seguro es Pablo que está escribiendo, habló, aquí nos está diciendo otra vez que el Espíritu Santo es Cristo. Y terminamos vamos a terminar aquí con versículo 31 al 32, que son los últimos dos versículos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So, terminando aquí con estos versículos, un consejo y regla de vida importante, pero muchas veces duro para cumplir. Recordemos que cuando haya problema, seamos como Cristo. Recuerde de dónde vienen los ataques. Las personas que nos atacan es porque están siendo controlados por el espíritu que está en ellos. Perdónalos y no le tengan nada en contra. No digo que se dejen ser abusados y que se tienen que poner en posesión de estar siendo, tú sabes, constantemente atacados. Pero perdonen, por lo menos en su corazón, y no le traigan mal a la otra persona, igual como Cristo hizo con cada uno de nosotros. Espero que aquí terminamos el capítulo 4. Espero que muchas cosas que entiendan todo lo que se ha hablado, muchas cosas y temas que hemos tocado en este capítulo puedan ayudarlos a ustedes a tener un mejor entendimiento de lo que la Biblia habla sobre ciertos temas, lo que habla sobre el Padre, sobre el Hijo y el Espíritu de ellos, y que no es otro, sino hay solamente un Padre, un Hijo, y es el Espíritu de Dios que está en nosotros, y no otro. Y dependiendo del espíritu que tenga, si es un espíritu trinitario o es el espíritu de verdad del Hijo de Cristo, depende si tenemos la vida eterna, si somos libres o esclavos al pecado. Tengan un feliz sábado y los veo a ustedes en el próximo estudio.